Muy bien, pues muchas gracias a todos. Primero que nada, este, gracias al presidente Gabriel Bernal por acompañarnos. Y pues muchas gracias a Jesús Cerón que amablemente nos hizo la invitación y con gusto acudimos a ella. En ese sentido, estoy muy contento y agradecido y bueno, esperemos que esta conversación, esta charla de amigos, esta charla de café, pues sea benéfica para todos. Vamos a hablar de un tema, normalmente son temas muy importantes para las empresas, de qué son los OKRs, y qué son los objetivos y resultados clave en español, pero así se conoce la metodología en todo el mundo como Objectives and Key Results. Esta metodología es una metodología que nace con Peter Drucker. Ahorita voy a platicar un poquito el antecedente y me voy a meter algunos ejemplos prácticos. Y al final lo que pretendo en la plática de hoy es darles una visión de lo que puede hacer en un momento dado la metodología en la asociación y en algunas de las empresas en lo individual que quisieran adoptar esta metodología. Voy a empezar primero por esta metáfora, que es la metáfora de la mesa. Esta es una metáfora donde imaginemos la empresa, donde cada persona que tenemos en la empresa está jalando la mesa para cada lado, ¿no? Le damos una instrucción a la gente, oye, pues necesitamos bajar los costos y pues alguien lo interpreta, vamos a quitar el aire acondicionado porque ya no se necesita, ¿no? O vamos a ahorrar la luz, ¿no? Y entonces se empiezan a dar estos esfuerzos interpretados desde lo individual, pero no alineados a la estrategia, no alineados a lo que está buscando la empresa. ¿Para dónde se va a mover la mesa? Sería la pregunta. Pues habría varias respuestas. Una de ellas sería que se va a mover hacia donde está el más fuerte, que va jalando la mesa. La otra sería, ¿y qué va a pasar cuando empezamos a aplicar fuerzas internamente en la empresa? ¿Qué pasa cuando empezamos a poner estas fuerzas? Pues bueno, pues estas fuerzas lo que hacen es que hacen que la empresa no se mueva en la misma dirección. Entonces, de lo que se trata la metodología es de alinear la organización. Vamos a centrarlo ahí en ese tema. Vamos a alinear la organización para que todas las personas que participan en la empresa movamos la empresa hacia el mismo lugar, en la misma dirección y con la intensidad adecuada para que logremos mover la empresa. Entonces, básicamente, estamos hablando de un tema de alineación de la empresa que es extremadamente importante. ¿Cuáles son los antecedentes de esta metodología? Bueno, pues esta metodología nace con Peter Drucker. Él es el primero que trata este tema y él habla de que hay que administrar las empresas por objetivos. Entonces él hace el primer planteamiento donde dice la empresa se tiene que regir por objetivos y la empresa se debe organizar en torno a los objetivos de la empresa. Él es el primero que habla de eso, pero no logra desarrollar algo que es qué pasa cuando esos objetivos son a 6 meses, a un año, a 2 años, cuando lo que necesitamos son acciones concretas de corto plazo para ir cambiando inmediatamente la empresa en forma muy rápida. Por eso esta metodología ahora se conoce como una metodología de organizaciones ágiles, porque lo que hace es que estos objetivos, y gracias a Andy Grove, que es la persona que aparece a la derecha, él es el primero que habla de que los objetivos tienen que ser trimestrales, es decir, partes de objetivos anuales o de multianuales, pero los traduces a unos objetivos trimestrales. Cuando tú lo haces a nivel trimestral, entonces tienes un marco de tiempo que es perfecto para poder establecer indicadores, poder llevar seguimiento y poder hacer grandes contribuciones en la empresa. Y no esperar un periodo más largo que probablemente sea más difícil luego de darle seguimiento a los objetivos. Pero ¿qué logró este señor Andy Grove con estas bases que aprendió de Peter Drucker, que era una persona?
Bueno, pues este señor Andy Grove es el presidente de Intel. Bueno, era el presidente de Intel y este señor capitalizó la empresa 10 veces. La pasó de 18,000 a 198,000 millones de pesos gracias a esta metodología. Entonces, esto hizo que la metodología adquiriera un poder enorme, una fuerza enorme por los resultados que estaba dando y porque era la columna vertebral de la ejecución de las empresas. Entonces se convierte el OKR en la columna vertebral de Intel. Intel, todos sabemos que toda la computadora en la que yo estoy ahorita tiene un procesador de Intel. Todas las computadoras, la mayoría, excepto tal vez algunas de otras marcas, pero la mayoría de las computadoras tiene Intel y es una de las empresas más grandes del mundo. Bueno, pues este señor se considera el padre de los OKR porque lo que hizo fue establecer objetivos trimestrales con resultados medibles, cuantificables cada 3 meses y alineando a todos los equipos cada 3 meses a lograr esos objetivos y esos indicadores, esos resultados clave o esas métricas. Este señor, el que está aquí en medio, y este libro es un libro muy famoso, el que está ahí, ¿sí? Que dice, mide lo que importa. John Doerr, él trabajó con Intel, trabajó con este señor, era un inversionista, y él, los dos que aparecen ahí son los dueños de Google. Google adoptó la metodología de OKR cuando tenía 16 empleados, o sea, y ahora tiene más de 70,000 empleados. Google adopta la metodología de OKR porque él considera que es lo que le va a dar el alineamiento, las prioridades y toda la certeza de gestión que necesita para lograr los grandes objetivos tan ambiciosos que se pedían. Entonces, cuando hay objetivos muy ambiciosos, es decir, objetivos muy exigentes, la metodología OKR es una metodología extraordinaria. Entonces Google adopta esa metodología. Este señor es el que la lleva a Google, él viene de Intel, invierte 11 millones de dólares y hoy es uno de los hombres más ricos, John Doerr, gracias a sus inversiones en Google. Y ese libro es muy famoso por si alguien quiere interiorizar, ya está en español, se publicó en el 2018, es Mide lo que importa y ahí viene una descripción completa de lo que es el OKR. Pero, ¿qué es la estructura de un OKR para poder entender el tema y poder profundizar un poquito ahorita en la charla? Primero, un OKR está compuesto de dos partes. Un primer objetivo trimestral, puede variar el periodo, pero lo ideal es que sea trimestral. Hay empresas que lo usan cuatrimestral, otras lo usan cada 2 meses, pero lo correcto es, bueno, no lo correcto, sino lo cotidiano es que sea trimestral. Entonces establece un objetivo. Este objetivo es cualitativo, si se fijan, no tiene una métrica, ¿sí? Es amplio y define qué es lo que se quiere lograr en el trimestre. Entonces decimos, este trimestre vamos a enfocarlo en esta prioridad, que es incrementar los ingresos de la empresa. Y entonces ese se vuelve el foco para poder poner como rayo láser toda la atención en ese objetivo trimestral que está siguiendo. Si lo quisieran ver como asociación, entonces, ¿cuáles serían los objetivos trimestrales en los cuales podríamos centrar la atención? O si lo ven como empresa, ¿cuáles serían los objetivos trimestrales de la empresa que son extremadamente importantes? Una vez que tenemos claridad en el objetivo, ¿sí? Podemos pasar a lo que se conocen como los resultados clave o los key results. En el caso de este ejemplo que estamos plasmando, son cuantificables totalmente, ¿sí? Y nos habrán definido si hemos logrado el objetivo o no. Y normalmente se definen de 2 a 4 resultados clave por cada objetivo. Por ejemplo, aquí, si queremos incrementar los ingresos, la pregunta es, ¿qué significa eso en métricas? Bueno, lo que significa en métricas es que quiere solo uno, resultado clave 1, vamos a incrementar las ventas un 15% respecto al trimestre pasado. Resultado clave 2 sería conseguir 10 clientes nuevos.
Y resultado 3, lograr mover un inventario que no tenía movimiento. Tenían 90 días en el stock del almacén. Entonces, si se fijan ustedes, hay un objetivo general, pero los resultados clave van definiendo diferentes áreas. Esto es muy importante porque cuando hay un solo resultado, normalmente tiene contraindicaciones. Por ejemplo, si alguien dice, vamos a aumentar, no sé, la productividad de la empresa, el de producción va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay que producir más. Pero el de inventario dice, oye, espérate, pero si produces más y dejas aquí el inventario, el dinero se va a parar. Entonces, por eso conviene ese alineamiento, tanto un alineamiento vertical como un alineamiento horizontal, y eso lo permite precisamente el hecho de que haya de 2 a 4 resultados clave en cualquier empresa. Y esto se aplica en una empresa pequeña, mediana y grande. En ese sentido, entonces, ¿qué es la metodología de los OKR? Bueno, pues es una metodología que lo que permite es definir objetivos trimestrales para alinear la estrategia de la empresa en todos los niveles y mantener el enfoque en las actividades importantes. Eso es lo que hace, alinear toda la empresa. Les hablé de Google. Google tiene solamente 5 objetivos como empresa, solamente 5, y fíjense el tamaño de la empresa. Y para cada uno tiene de 2 a 4 resultados clave nada más. Y de ahí derivan todo para abajo, que si lo permean en toda la empresa. ¿Qué están haciendo? Alinean a toda la empresa en las prioridades de la dirección general. Se alinean todas las prioridades. Eso es lo que hace la metodología a nivel trimestral. Ahora, ¿por qué nos sirven los OKR? Nos sirven para 2 cosas. Primero, nos sirven para implementar estrategias, que es muy importante, y nos sirven también para resolver los problemas críticos de la empresa. Es decir, cuando nosotros queremos implementar una estrategia, lo que hacemos es que esa estrategia la traducimos en objetivos trimestrales y la traducimos en resultados claves o métricas clave, y en función de eso vamos a desplegar la estrategia. Y la otra, oye, tenemos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Oye, tenemos problemas de satisfacción del cliente. ¿Ok? Es un problema crítico. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles serían los resultados clave para resolver ese problema? Oye, tenemos problemas de rotación de personal. ¿Ok? Ese es un problema crítico. ¿Cómo lo resolverías? Con objetivos y resultados claves trimestrales. Entonces nos sirve para los dos aspectos, para implementar estrategias y para resolver problemas críticos en la compañía. Ahora, ¿esto cómo nos sirve? O sea, es decir, ¿cómo es que esta metodología sirve? Bueno, pues lo primero que hace la metodología es que te enfoca en las prioridades. Es decir, muchas veces la gente, como decía Peter Drucker, dice que el 90% de las empresas no tienen objetivos, decía Peter Drucker. Fíjense nomás, 90% de las empresas no tienen objetivos. Es decir, 90% no sabe a dónde va, sino que va agarrando el día a día y ahí va caminando la empresa conforme se van dando las cosas. Pero aquí no, aquí la metodología es muy simple, muy sencilla. Dice, bueno, ¿cuáles son tus prioridades? Dinos claramente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en la organización no entiende las prioridades de la empresa. Más del 80% de los trabajadores no entienden las prioridades de la empresa ni están comprometidos con la empresa porque no tienen claro qué es lo que está buscando la empresa. No permea eso en las empresas. Entonces, las prioridades es un punto fundamental. El segundo aspecto es que empezamos a alinear a los equipos de trabajo para no estar como en la mesa, cada quien jalando la esquina para su lado, sino que todos movamos la empresa en la misma dirección de las prioridades que se han establecido. Y como hay métricas, entonces viene algo que es rendición de cuentas. Es decir, como hay métricas claras, hay un dueño
de cada OKR, hay un dueño de cada resultado clave, entonces tenemos una rendición de cuentas y tenemos métricas claras dentro de la empresa. Confucio dijo algo muy interesante. Dijo, el que persigue dos conejos no caza ninguno. Entonces, si agarrar uno es difícil, tratar de agarrar dos. Entonces, en la empresa, eso es lo que muchas veces sucede en la empresa, que la empresa, muchas veces lo que sucede es que tenemos demasiadas prioridades. Todo es importante, pues sí, todo es importante. Oye, es que es importante el personal, sí, es importante la tecnología, es importante prestar el servicio, es importante mandar la... Todo es importante, pero ¿qué es lo más importante, lo número uno? O sea, entonces fócate en las prioridades, trabaja en las prioridades, ¿sí? Entonces, un enfoque es, cuando tienes demasiadas prioridades, nada se convierte en prioritario, ya se diluye la prioridad. Entonces, la idea es, hay un mantra que se aplica aquí que dice, menos es más. Es decir, pocas cosas, pero hechas. Y no muchas, todas a medias o todas sueltas o todas sin seguimiento. Pero esto implica que la empresa se organice desde la parte de la planeación estratégica que tenga la empresa. Por eso, los OKRs parten de tratar de bajar las estrategias de las empresas, ¿sí? Hay estrategias, acuérdense, eh, bueno, como digo yo, hay para empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad? O sea, hay de todo tamaño. Bueno, básicamente, pues tener clara la misión, que creo que las empresas, la mayoría, bueno, medianas o grandes la tienen. Tener su visión clara. Primero, la visión, ¿por qué existe la empresa? La visión, ¿cómo visualiza la empresa a 3 años, a 5 años? O sea, ¿cuál es, hacia dónde va? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Sí? Todo esto va definiendo la estrategia y cuáles son las estrategias que se le conocen como prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en el año? Para entenderlo claramente. ¿Sí? Entonces, cuando la gente tiene este punto de partida, ya tenemos un gran avance, porque a partir de tener estos fundamentos y esta estructura, podemos bajarlo al nivel de los objetivos y los resultados. Claro. Una vez que tenemos la estrategia, el problema se convierte en ejecución. Y hay un dato tremendamente fuerte. El 70% de las estrategias fallan en la ejecución, o sea, son mal ejecutadas. Es decir, hay muchas ideas, pero en la práctica están mal ejecutadas. Entonces, hay un problema de ejecución. Y precisamente aquí es donde toma dimensión los objetivos y los resultados, claro, como una metodología de ejecución. Entonces, cuando bajamos, cuando queremos ya aterrizar una idea de que lo que queremos lograr en el año, entonces es en qué nos vamos a enfocar en el trimestre. Ese sería el objetivo, la primera parte del objetivo. Y la segunda parte serían los resultados clave. Entonces, los resultados clave se convierten en el puente entre nuestras ideas, lo que pensamos, nuestros sueños, nuestros ideales y lo que estamos ejecutando en el día a día. Y lo que ejecutamos en el día a día es lo que va a construir la empresa en la que estamos nosotros proyectando o queremos llegar. Si lo quisiéramos ver en términos generales, diríamos que todas las empresas en general tienen 4 aspectos fundamentales en los que deben de trabajar. Primero, la perspectiva financiera, es decir, ¿cuáles son los objetivos financieros? Eso es lo primero. Ventas, utilidades, mercados, todo lo que tiene que ver con dinero. Costos, márgenes de utilidad, todo lo que tiene que ver el aspecto económico. Entonces son los primeros objetivos. Una vez que definimos la perspectiva financiera, que son los objetivos que está buscando la empresa, ¿sí?
viene la perspectiva del cliente. Para yo lograr esos objetivos financieros, necesito atender a los clientes. ¿Qué debo lograr con los clientes para lograr ese objetivo financiero? Y luego vienen los objetivos de los procesos internos. ¿Qué procesos debo manejar para satisfacer a los clientes y que estos generen el dinero? Y luego viene la perspectiva del desarrollo del personal. ¿Cómo debe mi personal o mis sistemas de trabajo manejar los procesos para que satisfagan a los clientes y estos a su vez redunden en la parte económica de la empresa? Entonces hay una relación causa-efecto. Esto es muy importante. Entonces partimos de objetivos financieros y de estos objetivos financieros vamos viendo clientes, luego vemos procesos y luego vemos a la gente. Porque de ahí se van a derivar las métricas y se va a derivar todo el accionar de la empresa, la gestión de la empresa. Si lo quisiéramos ver en un mapa estratégico, diríamos que este es un ejemplo real, si buscáramos en la parte financiera la rentabilidad, pues con los clientes habría que surtir a tiempo, habría que tener precios competitivos y habría que buscar la calidad del producto. Es decir, hay una relación causa-efecto. Entonces se hace un mapeo de los objetivos de la empresa, a partir de los cuales ya se van a derivar los objetivos y resultados clave, los OKR. Pero primero la empresa tiene que tener claridad hacia hacia dónde está caminando, hacia dónde va. Después es la planta principal. Tienen 7 plantas ahora y de ahí fue derivando la metodología hacia todo. ¿Cuáles son las preguntas entonces para identificar los objetivos? Ese sería el tema, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo más importante? ¿En qué deberíamos concentrarnos para lograr un progreso medible en el corto plazo, en 3 meses? Esa es la pregunta fundamental. Lo segundo es, ¿por qué este objetivo es tan importante? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué nos deberíamos concentrar en Oye, buscar más Chio, clientes? ¿Perdón? los papeles de Miguel. Ok. Y luego, si solo pudiéramos concentrarnos en un objetivo, ¿cuál sería? Prioridades. No quiere decir que descuidemos los demás, no, no hay que confundir. No, lo que estamos diciendo es que esos que son muy importantes, pues vamos a tener el día a día. La operación va a continuar, la del día a día y la exigencia del día a día sigue igual. No, aquí lo que estamos haciendo simplemente es montando la prioridad para que esa sea la que rija el trimestre. Y vamos trabajando trimestre a trimestre mejorando las prioridades trimestrales. Es como si fuera un programa de mejora continua, vamos a llamarlo así, pero en forma acelerada. ¿Por qué? Porque estamos moviendo toda la empresa hacia la prioridad de la empresa, no un procesito, no una cosita. Estamos moviendo los objetivos de la empresa. Una vez que establece la prioridad o la meta de la empresa a nivel del trimestre, entonces los equipos se empiezan a alinear a esa prioridad. Empezamos a alinear la prioridad en función de los equipos de trabajo. Entonces vemos al equipo comercial, al equipo de operaciones, al equipo administrativo, al equipo de logística, al equipo de calidad, los equipos que cada organización tenga, el de recursos humanos, es decir, los diferentes equipos. No departamentos, fíjense aquí, sino equipos de trabajo, formados por uno o dos departamentos, preferentemente entre dos departamentos. ¿Por qué? Porque eso va a dar la integración y el trabajo en equipo. Si haces OKRs en equipos, vas a lograr algo que ningún curso de trabajo en equipo lograría, que es que la gente empiece a trabajar como equipo. Y entonces de esta forma, no solo vas a lograr resultados, sino que vas a modificar la cultura dentro de la empresa, porque va a haber un trabajo enfocado a resultados como equipo ya alineado a las prioridades de la empresa. Si lo quisiéramos ver así, ¿cómo se organizaría esto? Pues estaría el CEO, vamos a llamar el director general o el presidente, como quieran llamar,
y tendría él su primer nivel, vamos a decir, sería lo que conocemos como la alta dirección, ¿no? O sea, donde ya están los directores o están las unidades de negocio, en fin. Esto se conoce como equipo guía, es el equipo directivo, es la alta dirección. Si fuera una empresa muy pequeñita de 10 gentes, pues es el dueño y el que está abajo del supervisor. Si es más grande, pues esta estructura se va adecuando al tamaño de la empresa, ¿verdad? Aquí estoy presentando una empresa grande, porque bueno, probablemente algunas empresas de ustedes tengan cientos o miles de trabajadores. Por eso tomé este como referencia para usted. Y tenemos siempre un ejecutivo patrocinador, que normalmente es el dueño o uno de los directores. Es, es quien dice, ¿sabes qué? Sí le apuesto por la metodología y vamos por ello. Siempre hay un sponsor. Esto es muy importante. Y luego tenemos a toda la estructura, a toda la gente ahí. Una vez que esta es la estructura que tenemos, pero el equipo guía es de alta dirección. Tenemos que designar una persona que funja como líder del proyecto OKR. No es un trabajo de tiempo completo, son roles. Uno de los gerentes o los jefes de departamento, él asume el papel o el rol del líder del proyecto OKR. Si la empresa es muy grande, podemos formar un líder y un coach, que normalmente conviene que sean entre recursos. Entonces generamos una estructura, pero no metiendo más gente, no metiendo más costo, sino con la misma gente que tenemos. Simplemente son los roles, los papeles que va a jugar la gente. Y luego tenemos ya los líderes de los OKR, es decir, quién se va a encargar de qué objetivo y quién se va a encargar de qué resultado claro. Obviamente esto previamente acordado en una serie de reuniones que van a tener internamente. Y con eso se construye ya lo que sería un mapa de OKRs en la empresa, donde ya tenemos el OKR de la dirección, de la empresa, en este caso, mejorar la competitividad de la empresa, en el caso que estoy presentando, y luego ventas ya con un objetivo de incrementar ventas, mejorar productividad o mejorar el ciclo financiero, ¿no? Alineados todos a ese objetivo de la dirección general. Ahora, ¿cómo se alinean cómo se alinean los equipos en torno a las prioridades de la dirección? Esa sería la pregunta. Bueno, primero, la dirección general establece cuál es la prioridad, ¿verdad? En el ejemplo que estoy aquí, tomé la rentabilidad. Hoy sabes que vamos a buscar rentabilidad en este trimestre. Ok. Entonces la rentabilidad se convierte en la prioridad del trimestre. Se convierte en la prioridad para toda la empresa, para todos los equipos, porque la prioridad en este trimestre para la empresa es la rentabilidad. Entonces, el área de ventas diría, ¿yo qué puedo hacer para influir en la rentabilidad? ¿Yo cómo contribuyo a lograr la rentabilidad de la empresa? Entonces ya ahí ya va a haber métricas. Ventas va a decir, pues sabes que yo tengo que hacer esto, aquello. Pero luego la otra área, producción, se hace la misma pregunta. ¿Yo qué puedo hacer para influir en la rentabilidad de la empresa? Y empezamos a alinear todo verticalmente. Y luego los alineamos horizontalmente entre los pares, entre ellos. Y luego en la otra área, administración, se hace la misma pregunta. ¿Yo qué puedo hacer para influir en la rentabilidad? ¿Sí? Entonces, de esta forma es que vamos logrando que toda la organización se empiece a alinear en las cosas que son importantes para la compañía. Y empezamos a romper los silos que existen. Es decir, un directivo que trae sus propios objetivos, pero que no están alineados con la dirección general. ¿Sí? Entonces empezamos a romper esos hilos, esas islas que se van formando dentro de la empresa. ¿Sí?
Esos hilos se van rompiendo en forma natural, porque al marcar las prioridades en la empresa, entonces todos los demás tienen que irse alineando bajo esas prioridades en la compañía. Este es el caso de una compañía que exportan fruta, tienen huertas, tienen muchísimo negocio de cítricos, pero lo traigo para que vean como un ejemplo práctico. Y, por ejemplo, aquí tiene dos objetivos trimestrales. Dice, uno es incrementar la rentabilidad y el otro objetivo dice, vamos a acelerar la preparación de tierras de Citrus Peri y Hueytepec, ¿no? En Veracruz. Está en Monterrey la compañía. Y entonces marca los objetivos para el trimestre, los resultados clave para el primer trimestre. Dice, el resultado clave uno que queremos es pasar del 25% del margen bruto al 35% para el 31 de diciembre. Queremos llegar a un margen de utilidad de embarque del 10%. Queremos reducir el costo de reempaque y reenfriamiento de $1,000 a $700. Y queremos asegurar que el 90% de la fruta llegue en rango de temperatura. Fíjense cómo ya hay una claridad brutal sobre lo que hay que hacer en la compañía, ¿sí? Entonces ya tienes tu objetivo, ya tienes tus métricas, ya tienes tu OKR construido. Ahora, ¿es suficiente esto? Evidentemente no, pero ya tienes un gran paso, ya tienes una definición clara de qué es lo que estás buscando. Ahora viene la siguiente pregunta, vendría, ¿cómo lo vas a lograr? Es decir, ok, ya sé que tengo que lograr este objetivo, estos dos claves, pero ¿cómo le voy a hacer en la práctica? Entonces viene algo que se llaman las iniciativas, es decir, las acciones que vas a hacer para que el OKR se materialice en la práctica, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí, iniciativa uno, lograr acuerdos de precio y costo de fruta fijos para un embarque semanal. Perdón, para un embarque semanal. Negociar con proveedores comisión fija. Establecer proveedores de Lima con condiciones pactadas para Estados Unidos y Europa, que se exporten todo. Usar solo transporte que asegure la temperatura del termo. Fíjate cómo ya definiste el OKR y definiste las acciones concretas que vas a desarrollar para lograr esa iniciativa. Veamos el objetivo 2, que sería acelerar la preparación de la tierra. Comenté que menos es más. Si esta empresa se propusiera 10 cosas así, terminaría no haciendo ninguna. Ellos dicen, ¿sabes qué? Nomás vamos a hacer dos cosas que son prioritarias este trimestre. Vamos a tratar de pegarle a la rentabilidad y vamos a tratar de acelerar la preparación de la tierra. Entonces, ese es el concepto de prioridad. Menos es más. Prioridad, 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 prioridad. Enfoque láser. Alineamiento, enfoque láser, alineamiento. O sea, porque es lo que va a hacer que las cosas prosperen y se den en la práctica. Para este segundo objetivo dicen, bueno, vamos a preparar el 100% de la tierra para la siembra y vamos a sembrar ahorita 45 hectáreas antes de esta fecha, ¿no? Ya tienen ahí marcados los tiempos, todo está estipulado. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Igual, firmar acuerdos de renta del predio, comprar maquinaria y completar el desmonte, ¿no? Entonces, es decir, traigo estos ejemplos que son prácticos porque ustedes pueden ver con claridad cómo pudieran traducir ustedes o incluso hacer algunos OKRs con esta estructura sin necesidad de tantas cosas, ¿no? Como pueden ver, es una metodología sencilla, práctica, que permite enfocar el esfuerzo de las empresas. Entonces, OKR es una metodología para, para implementar estrategias, resolver problemas críticos, pero es enfocar en las prioridades a la empresa trimestralmente. ¿Cómo? Definiendo objetivos trimestrales como los que están aquí,
con métricas claras, resultados claves, que nos permitan con claridad a todos en la organización saber hacia dónde y desarrollar con el equipo los esfuerzos o las iniciativas para lograr los resultados. Claro. Una vez que tenemos formulados los resultados clave, pues hay que darle seguimiento. Entonces construimos un tablero en una hojita de Excel. Si no hay más, pues en una hojita de cálculo. Ponemos simplemente cuál es el objetivo, cuál es el resultado clave, cuáles son las ideas y semanalmente le vamos dando seguimiento. ¿Sí? Si no le damos seguimiento a las cosas, no se van a hacer. El seguimiento es extremadamente importante. Entonces, OKR, ¿qué es entonces? Pues es una metodología que te permite avanzar en forma cuantificada, transparente, porque los objetivos están transparentes para todos en la organización, ¿sí? Y la gente involucrada en las prioridades y alineadas en las prioridades de la empresa. Bueno, voy a dejar hasta aquí porque quiero tomar alguna pregunta que ustedes tengan, alguna inquietud que les haya surgido ahorita durante la charla, o simplemente hacer un feedback y ver qué es lo que opinan o que nos den alguna reflexión. Pues buenas tardes. ¿Alguna pregunta, comentario que deseen hacer a Jaime? Por favor, estamos en la disponibilidad. Rodrigo, Adelante, Rodrigo. ¿cuál sería la diferencia entre KPI y OKR? Bueno, el resultado clave, podrías definir el resultado como si fuera un KPI, vamos a llamarlo así. Imagínate que el OKR sería, hay un objetivo y necesitas de 2 a 4 KPIs, ¿no? Por ponerlo en forma sencilla. Pero hay una diferencia muy grande entre un KPI y un resultado clave. El resultado clave es una métrica que estás buscando en el trimestre. Y en las empresas, cuando tú tienes un sistema de KPIs, normalmente son KPIs que vas a monitorear durante toda la vida de la empresa. Y en el OKR los resultados claves solo representan aquellos indicadores que vas a mover en el trimestre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los OKRs pueden cambiar al trimestre. Los resultados clave, si tomaste rentabilidad, ya lograste el objetivo al trimestre, puedes tomar otros resultados clave diferentes al primer ciclo, al primer trimestre. Entonces cambiaron ya. En cambio, cuando tienes un sistema de KPIs, por ejemplo, rentabilidad, pues siempre vas a medir la rentabilidad, rotación, siempre la vas a medir. Son como indicadores de salud, vamos a llamarle así. Entonces estaría compuesto, si quisieras manejar los dos conceptos, tendrías tus KPIs, que son tus indicadores que vas a llevar continuamente, y tendrías los resultados clave, que serían cuáles indicadores o cuáles incluso de esos KPIs que tienes son los que quieres mejorar en el trimestre, ¿no? Esa sería la diferencia. Muchas gracias. Gracias. Y yo tengo Gracias, Rodrigo. un par de preguntas, Jaime. Si decidiésemos implementar esta metodología, ¿qué periodo de tiempo es el que tú consideras que se llevaría para iniciar de cero hasta la fase de arranque? Sí, una empresa se puede tardar 4 semanas en implementarlo. Lo correcto sería tomar 8 semanas. Eso sería como que lo más adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces todo depende también de la madurez de la empresa, pero la mayoría de las empresas a veces no tienen claros los objetivos estratégicos. Y entonces, como no tiene mucha claridad a veces en los objetivos estratégicos, conviene dedicarle una semana o dos a que definan los objetivos estratégicos. Una vez que ya los tienen bien definidos o depurados, es muy fácil ya pasar a los OKR. Entonces, de 4 semanas a 8 semanas sería un periodo adecuado, vamos a llamarlo así, ¿no? Bien, en tu experiencia y obviamente basado en el sector que nosotros representamos hoy en día, que somos empresas de servicios de seguridad privada, mayormente pues somos
emprendedores que venimos con no mucha formación académica, muy pocos profesionistas, mayormente venimos de la base operativa de operación, ventas, la parte administrativa. ¿Cuáles visualizarías que son los principales retos u obstáculos que estaríamos enfrentando ya posterior a iniciar para sostener esto y para que estos proyectos nos den éxito? ¿Cuáles son esos focos rojos? Sí. Bueno, lo principal, o lo número uno sería, primero, el compromiso de la dirección. O sea, si no hay compromiso de la dirección, la gente percibe que esto no importa o no es tan importante en la empresa, y como no es tan importante, pues entonces se va diluyendo con el tiempo. Entonces, mientras se mantenga se mantenga el deseo de la dirección, eso es importantísimo. Sin el interés de la dirección, está el programa muy expuesto a irse diluyendo y a perderse. Entonces, la gente tiene que percibir, la organización tiene que percibir que para la dirección general es importante, es importante la metodología y es importante lograr resultados triunfantes. Sería un punto muy importante. El segundo punto es que la mayoría de las organizaciones, los directivos, se encuentran en lo que se conoce como el torbellino diario. Haz de cuenta que llega el directivo a la empresa y está inmerso en todas las tareas diarias, y entonces ese torbellino diario lo que hace es que distrae a las personas lo distrae, es decir, su tiempo lo dedican a la operación, pero no lo dedican a mejorar la empresa. Entonces hay un descuido de las metas importantes de la empresa. Ese sería otro foco rojo. ¿Qué quiere con esto? ¿Cómo se evitaría? Que hubiera una reunión semanal del equipo de media hora o una hora para ir monitoreando que vaya implementándose la metodología y las medidas que han ido acordando, ¿verdad? Entonces el seguimiento es muy importante, pero su origen lo tiene en el torbellino diario. Es decir, es que voy a ir allá, entonces voy a faltar a la reunión de LOCAER. Entonces todo eso es lo que hace. Pero en cambio lo que se hace es que se establece un día, una hora. Ahora, si no se puede semanal, puede ser bisemanal, pero, pero que haya un solo día para la metodología. Por eso, todos los martes a la 1 de la tarde, aquí nos vamos a reunir y va a haber rendición de cuentas. Y el líder del proyecto, a quien designen ustedes, esa persona lo que va a hacer es que se va a encargar de que lleguen los materiales, se haga la presentación, se actualice el tablero y todo eso. Por eso es que la metodología es tan efectiva, porque va obligando a todos a que esto es importante. Porque mira, al final de cuentas las metas todos los trabajadores deberían de contribuir a la meta de la empresa. Todos, cada uno en lo individual. El problema es que no estamos a veces organizados para cómo lograr alinear a toda la gente. Entonces, y la forma es haciendo reuniones semanales, continuas, de seguimiento. Y cada trimestre, cerrar el trimestre, lo que funcionó, tomarlo. Si hay algo que quedó pendiente, lo retomo al segundo trimestre, porque voy a ir en un proceso de aprendizaje también en la organización. Ahora, la metodología es tan sencilla que lo único que hay que hacer es, porque no hay más secreto más que definir un objetivo y 3 métricas. Entonces, la única complejidad sería, y que no cualquier persona que tuviera primaria lo puede hacer, es que explicándole cómo se hace un indicador, este, sería la única complejidad. Es decir, lo puede aplicar cualquier persona. Lo importante es tener que se comprenda la esencia. O sea, si nosotros entendemos que son las metas trimestrales de la empresa, esa es la importancia que tiene, y, y que el torbellino diario es el enemigo. Hicieron un estudio de más de 60,000 personas, y en el estudio descubrieron que el principal problema de las empresas es que la gente está tan ocupada
en el torbellino diario que no le dedica tiempo a las metas. No le dedica ni siquiera una hora. Es más, las empresas hoy en día no le dedican una hora a la estrategia a la semana y algunas ni siquiera una hora al mes a la estrategia. Imagínate nomás, si no le dedicamos a definir el rumbo, a definir las metas, entonces la empresa, pues hace cuenta que va avanzando con pura fuerza, ¿no? Ahora sí que por el empuje del empresario, ¿no? Del director general. Pero pues es mucho esfuerzo, a costas de mucho esfuerzo y mucho desgaste. Ese sería un... Una última pregunta de mi parte. Muchas gracias. Para que una empresa de la naturaleza nuestra, tenemos obviamente dentro de AMES todo tipo de organizaciones multinacionales, nacionales, unas claramente estructuradas. La mayoría, la gran mayoría, y es una pregunta que está enfocada a atender este grupo de asociados. Pues estamos en formación y somos pequeñas y medianas empresas. Entonces, la pregunta es, ¿necesitaríamos contratar a gente especializada que nos dé la oportunidad de poder conducir y controlar estos OKRs o existe conocimiento al alcance, formación especializada en esto, donde pudiéramos nosotros eh, incluir ahí a nuestros gerentes clave, directores clave, y con ello pues ayudar a la dirección general de nuestras organizaciones a que este programa se estructure y se lleve a cabo con éxito? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, nosotros como empresa, nosotros tenemos un programa de certificación de líderes OKR. Por ejemplo, si, si ustedes, por ejemplo, alguien dice una empresa, dice, ¿sabes qué? A mí me interesaría implementarlo. Una forma sería que una de las personas que elijan ustedes se forme, se certifique. Ese programa de certificación dura 6 semanas. Entonces, una persona que sería el líder del proyecto dentro de la empresa se puede certificar. Entonces, él vería toda la metodología. Entonces, sería una gran ayuda. Y ya internamente, dependiendo de la empresa o del grupo de empresas, se podrían tener como nomás las pláticas generales para ayudarle a ese líder que ya ha formado para que lo pudiera hacer. Eso sería una forma práctica de asumir, de apropiarse de la metodología internamente como empresa sin tanto problema, ¿verdad? Entonces se pueden certificar coaches internos para que sean los líderes de los proyectos, ¿no? En cada empresa. Ahora, Muchas gracias. ¿quién es el líder, verdad? Porque ese es muy importante el proyecto. Normalmente nosotros, bueno, depende del tamaño de la organización, pero no recomendamos generalmente, si es una empresa tiene una estructura, no sé, director, gerentes, nosotros normalmente decimos que no sea ni un director o un agente de muy alto nivel, cuando la empresa es mediana o grande, porque no va a tener el tiempo para hacer esa función, porque es un rol, no hay que contratar a nadie. Entonces, habría que poner a alguien que puede ser el de recursos humanos, el de calidad, el de operación, aquella persona que ustedes le vean un perfil que digan, sabes que esta persona podría hacer este trabajo y no está atado a la dirección, porque si ponen un director y no tiene tiempo, pues de nada va a ser, Claro. porque no va a poder desempeñar el rol que necesita jugar. Porque al principio, depende del tamaño de la organización, le va a consumir cierto tiempo a la persona, ¿verdad? Desempeñar ese rol, pero con el tiempo va a ser menos tiempo, hasta que ya sea algo que se haya quedado como parte de la cultura de la empresa. Pero las empresas que decidan adoptar esta metodología, pues van a adquirir una metodología sencilla, práctica para poderlo hacer. Muchas gracias. ¿Alguien del foro tiene alguna pregunta, comentario adicional antes de concluir nuestra sesión que quisieran hacer? Sí, sí, señor Serrano. Sí, Yo, adelante. Gamaliel Herrera. Ingeniero Jaime, muchas gracias por enseñarnos. Una pregunta. Estoy al frente del departamento de capacitación.
Entonces, por ejemplo, un objetivo general sería incrementar la capacidad de nuestros instructores. Un ejemplo de una clave o de un objetivo después de ese sería incrementar al 5% respecto del año anterior la capacitación de nuestros oficiales. Un ejemplo. El segundo sería conseguir la certificación de al menos el 80% de la plantilla de nuestros instructores y lograr certificar el 80% de los jefes de grupo de los oficiales de seguridad. Estos ejemplos sí se alinean a lo que es el OKR. Sí, sí se alinean. La capacitación, fíjate, por ejemplo, ahí ahorita ya definiste un OKR, ¿verdad? Cuando se define el OKR, nosotros decimos que el primero que se define le llamamos como si fuera un OKR draft o borrador. Entonces, para ti es un primer borrador, vamos a llamarlo así, este OKR que ahorita formulaste, Gamaliel. Y ahora lo que hay que hacer es subirlo a la dirección para ver si está de acuerdo en este OKR. Si es la prioridad, si hay el dinero, si va a contribuir a los objetivos de la empresa. ¿Sí me explico? Viene el alineamiento, pero está muy bien conceptualizados para ser es un primer OKR. Bueno, ahí tenemos ya el ejemplo que nos da Gamaliel de que los OKRs los podemos hacer en cualquier empresa y no requerimos mucho conocimiento técnico. Lo único ahí para Gamaliel, no por el ejemplo que él pone, sino por la empresa, es que su OKR de él tiene que estar alineado al OKR, a la prioridad de la dirección, y Sí, tiene que estar alineados con los otros departamentos. Sería el único comentario. Es decir, que fuera una parte de un integral, de un todo de la compañía. ok, Aunque lo puedes aplicar en tu área, tal cual, ¿no? O sea, sí, pero no está muy bien el ejemplo que nos ok, gracias. Veo que la visión de como de un estándar internacional que sería revisarlo con tu dirección, Sí, y de ahí alínealo al sistema de gestión. exactamente. ¿Correcto? Ok, muchísimas gracias. Pues muchas Excelente gracias. ejemplo. Excelente Dos ejemplo. preguntas más, por favor, si alguien más tiene por ahí o algún comentario. Muy bien. Jaime, ¿nos pudieras por favor compartir tus datos si alguien de aquí del foro estaría interesado en contactarte para algún tipo de asesoría o al respecto? Pues sería para nosotros muy, muy útil. Sí, claro que sí, con gusto. Este, lo voy a poner aquí en ¿El el chat? chat. Sí, por favor. Este es mi teléfono Ok. y les comparto un correo. Soy presidente de un patronato, de un colegio que patrocinamos. Ahí les dejo el correo y el teléfono. Jaime, Este, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos hiciste favor de facilitar un contenido bastante bueno para nuestra organización, este recién formado capítulo Tamaulipas. Seguramente te estaremos contactando en el futuro para ver más desarrollos en comunión contigo. Muchas Muchísimas gracias. gracias y mi agradecimiento al presidente Gabriel también. Y muchas gracias, Jesús, por haber organizado y haber hecho posible esta reunión, coordinarnos. Y también agradezco a tu equipo, Jesús Agamalil en lo particular, que ha estado súper pendiente de mí, cosa que agradezco infinitamente. Que Muchas tengan, gracias y gracias a que ustedes tengan y gracias a un... todos por participar. Que tengan una excelente tarde, todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos, gracias. Gracias.